Cuando escuchamos el nombre Espartaco, inmediatamente evoca imágenes de gladiadores luchando en las arenas del Imperio Romano, hombres encadenados que se rebelan contra la opresión, y un símbolo eterno de resistencia y libertad. Sin embargo, la historia de Espartaco es mucho más que un simple relato de una revuelta de esclavos, es una lección profunda sobre el poder de la voluntad humana, la búsqueda de la libertad, y la lucha contra sistemas de opresión que parecen insuperables. En este video, exploraremos no solo la figura histórica de Espartaco, sino también las lecciones que nos deja su vida y cómo sus acciones resonaron a lo largo de la historia. Espartaco, un tracio capturado por los romanos, pasó de ser un gladiador esclavizado a liderar una de las rebeliones más emblemáticas de la historia antigua, la Tercera Guerra Servil. Pero su rebelión no fue solo una lucha militar, fue un desafío directo al poder y la brutalidad del Imperio Romano. En un momento en que el sistema esclavista era la columna vertebral de la economía romana, Espartaco y sus seguidores lograron asestar un golpe que puso en jaque al imperio y sacudió sus cimientos. Este video no se centrará únicamente en los hechos, sino en lo que Espartaco representa, una lucha por la dignidad humana que sigue inspirando movimientos de resistencia hasta el día de hoy. Veremos cómo su historia ha sido reinterpretada en la cultura popular, desde el cine hasta la literatura, y cómo continúa siendo un símbolo de esperanza y desafío en tiempos de injusticia. Si eres un apasionado de la historia o simplemente alguien que busca entender cómo el pasado sigue moldeando nuestras vidas, quédate con nosotros. Acompáñanos en este viaje a través de la historia de uno de los hombres más fascinantes del mundo antiguo y descubre las lecciones que Espartaco nos deja para el presente y el futuro. No olvides suscribirte al canal para más contenido histórico que te ayudará a ver el mundo moderno a través de los ojos del pasado. Parte 1. La vida temprana de Espartaco y su camino a la esclavitud. Espartaco nació en Tracia, una región ubicada en lo que hoy es Bulgaria y partes del norte de Grecia y Turquía. La región era conocida por ser hogar de guerreros feroces y tribus que a menudo se enfrentaban tanto con el Imperio Romano como con los griegos. Aunque los detalles sobre la infancia de Espartaco son escasos, los historiadores creen que nació en una sociedad guerrera, lo que explicaría sus habilidades marciales y su destreza en la batalla. Tracia, en aquel entonces, no era un lugar pacífico. La presión constante del Imperio Romano sobre las tribus locales llevó a una serie de conflictos que eventualmente resultaron en la captura de Espartaco. Aunque algunos relatos sugieren que fue capturado mientras servía como soldado en el ejército romano, lo cierto es que su destino lo llevó a convertirse en un esclavo y, más tarde, en un gladiador en las arenas de Capua, al sur de Roma. El entrenamiento como gladiador no era simplemente una preparación para el combate, era una forma de brutalización. Los esclavos eran despojados de su humanidad y vistos como mera mercancía para entretener a las masas. Espartaco, sin embargo, no se sometió completamente al yugo de sus amos. En las arenas, demostró una resistencia inquebrantable y una habilidad táctica que lo distinguieron del resto. Pronto, se convertiría en el líder de un grupo que se negaría a aceptar su destino como esclavos. Aquí, la historia de Espartaco nos ofrece una primera lección: la opresión, por brutal que sea, no puede aplastar el deseo de libertad. En un sistema que se esforzaba por deshumanizar a las personas, Espartaco no solo recuperó su dignidad, sino que inspiró a otros a hacer lo mismo. En las entrañas de las arenas de Capua, comenzó a gestarse una rebelión que cambiaría el curso de la historia. La rebelión no comenzó como una gran guerra organizada, sino como un intento desesperado de escapar de la esclavitud. En el año 73 a.C., Espartaco y un pequeño grupo de gladiadores planearon su fuga de la escuela de gladiadores. Armados con cuchillos de cocina y cualquier otra cosa que pudieran encontrar, escaparon de sus captores y huyeron al monte Vesubio. Este grupo de alrededor de 70 hombres pronto se convertiría en miles, cuando otros esclavos y campesinos oprimidos se unieron a su causa. La historia de Espartaco nos muestra cómo,
incluso en las situaciones más desesperadas, un pequeño acto de resistencia puede convertirse en una fuerza imparable. La huida de Espartaco fue solo el comienzo de un movimiento que expondría las fallas del Imperio Romano y la fragilidad de su sistema esclavista. A medida que Espartaco y sus compañeros esclavos se refugiaron en el monte Vesubio, comenzaron a trazar estrategias para sobrevivir y, lo más importante, para resistir. Espartaco no solo se convirtió en el líder natural del grupo debido a su experiencia como gladiador, sino también por su capacidad para inspirar a aquellos que lo rodeaban. Pronto, la rebelión comenzó a tomar forma. Espartaco y su ejército improvisado no solo buscaban la libertad, sino también la justicia por los años de maltrato y explotación sufridos por los esclavos en todo el Imperio Romano. Una vez asentados en el monte Vesubio, Espartaco y sus seguidores aprovecharon el terreno montañoso para emboscar a las fuerzas romanas que intentaban capturarlos. Utilizando tácticas de guerrilla, lograron derrotar a las primeras unidades enviadas por Roma, lo que marcó el inicio de una serie de victorias que dejaron al imperio en estado de alerta. Este fue un momento clave en la rebelión, ya que, con cada victoria, más esclavos y campesinos oprimidos se unían al ejército de Espartaco, lo que lo convirtió en una fuerza formidable que pronto amenazaría a la misma Roma. El éxito de la rebelión de Espartaco no fue únicamente militar, sino también simbólico. Por primera vez, los esclavos, considerados como la base más baja de la jerarquía romana, estaban poniendo en jaque a una de las potencias más grandes del mundo antiguo. La rebelión no solo era una lucha por la libertad individual, sino una revuelta contra un sistema entero de opresión. Cada victoria no solo daba esperanzas a los esclavos de la rebelión, sino también a otros grupos marginalizados en el imperio. Esto contribuyó a que la rebelión se extendiera más allá de lo que Roma hubiera anticipado. Sin embargo, a medida que la rebelión crecía, también lo hacían sus desafíos. El grupo de Espartaco estaba formado por personas de diversas procedencias y con distintos intereses, lo que dificultaba mantener la cohesión dentro del ejército rebelde. Algunos querían aprovechar las victorias para saquear y tomar venganza contra los romanos, mientras que otros, incluido Espartaco, preferían seguir avanzando hacia el norte, fuera de Italia, con la esperanza de encontrar una vía de escape. Este desacuerdo interno fue un factor que debilitó la unidad del grupo y que Roma explotaría en el futuro. Otro aspecto fascinante de la historia de Espartaco es su habilidad para gestionar un ejército improvisado y sin experiencia formal en guerra. A pesar de estar compuesto por campesinos, esclavos y gladiadores, Espartaco supo liderarlos de manera efectiva, utilizando su conocimiento de las tácticas militares romanas aprendidas durante su tiempo como soldado. No solo se enfocó en la formación militar de sus hombres, sino también en infundirles la confianza necesaria para enfrentarse a las legiones romanas, que eran consideradas invencibles. Esta capacidad de liderazgo es una de las razones por las que la rebelión de Espartaco sigue siendo estudiada y admirada en la actualidad. Además, el liderazgo de Espartaco no solo fue efectivo en términos militares, sino también en términos morales. Al frente de su ejército, intentó mantener una cierta disciplina y justicia entre sus hombres, a pesar de las circunstancias caóticas. Se sabe que Espartaco rechazó en varias ocasiones la crueldad innecesaria hacia los soldados romanos capturados, lo que lo distinguía de otros líderes rebeldes de la época. Este sentido de justicia y humanidad, incluso en medio de la guerra, contribuyó a consolidar su imagen de líder carismático y noble. A medida que la rebelión de Espartaco se extendía, Roma comenzó a comprender la magnitud del problema que enfrentaba. Lo que inicialmente había sido visto como un pequeño levantamiento de esclavos se había convertido en una amenaza para la estabilidad del imperio. En respuesta, el Senado romano decidió enviar a los mejores generales para sofocar la rebelión. Esto culminaría en una serie de confrontaciones decisivas que, aunque fueron devastadoras para el ejército de Espartaco, mostraron la increíble resistencia de los esclavos rebeldes.
El final de la historia de Espartaco está marcado por su caída en la batalla final contra las legiones del general Craso en el año 71 a.C. Aunque su ejército fue derrotado y miles de esclavos fueron capturados y crucificados a lo largo de la Vía Apia como advertencia, el legado de Espartaco perduró. Su lucha por la libertad, su liderazgo audaz y su desafío al poder establecido lo convirtieron en un símbolo de resistencia y esperanza para generaciones posteriores. La historia de Espartaco no es solo la de una rebelión fallida, sino la de un hombre que se atrevió a soñar con la libertad en un mundo de opresión, y cuyo nombre sigue resonando como un grito de justicia a lo largo de la historia. Parte 2. La rebelión y la lucha contra Roma. A medida que Espartaco y su creciente ejército de esclavos se movían a través de la península italiana, se enfrentaron a las legiones romanas en múltiples ocasiones y, contra todo pronóstico, lograron vencerlas. El Imperio Romano, inicialmente, no tomó en serio la amenaza de Espartaco. Las primeras tropas enviadas para reprimir la rebelión subestimaron a los gladiadores, lo que permitió a Espartaco obtener varias victorias impresionantes. Pero Espartaco no era solo un guerrero formidable, también era un estratega brillante. Comprendió que la fuerza de su ejército radicaba en su movilidad y en su capacidad para explotar el terreno en su favor. A menudo, utilizaba tácticas de guerrilla para emboscar a las fuerzas romanas, debilitándolas antes de enfrentarlas en batallas abiertas. Sin embargo, a medida que la rebelión crecía, también lo hacía la respuesta romana. Los senadores romanos, conscientes del peligro que Espartaco representaba para el orden establecido, comenzaron a enviar ejércitos más grandes y mejor organizados. A pesar de sus éxitos iniciales, Espartaco enfrentaba una serie de desafíos insuperables. Su ejército estaba compuesto por personas de diversas procedencias, muchos de los cuales no tenían experiencia militar. Además, no todos compartían la misma visión de la rebelión. Mientras Espartaco quería continuar hacia el norte y abandonar Italia, un grupo considerable de sus seguidores deseaba saquear Roma y tomar venganza. Esta división interna sería uno de los factores que eventualmente llevarían a la caída de la rebelión. En esta sección, analizamos cómo la determinación de Espartaco para luchar por la libertad desafió al imperio más poderoso del mundo, y cómo las lecciones de su lucha son aplicables a cualquier movimiento de resistencia. Su capacidad para unir a personas de diferentes orígenes bajo una causa común es un testimonio del poder de la solidaridad y la justicia. A medida que el ejército de Espartaco crecía, se enfrentaba a una nueva dinámica, la logística de alimentar y organizar a miles de personas. El número de seguidores aumentaba constantemente, con esclavos que huían de las villas romanas y campesinos oprimidos que se unían al movimiento. Aunque este crecimiento le proporcionaba más fuerza numérica, también generaba una mayor necesidad de suministros y disciplina. Espartaco debía lidiar con las dificultades de coordinar a un ejército que no tenía un entrenamiento formal ni una estructura militar clara. A pesar de ello, consiguió mantener el control y la moral alta, en parte gracias a su habilidad para inspirar a sus tropas. La estrategia de Espartaco se centraba en mantener una campaña de movilidad, evitando confrontaciones directas con las legiones más grandes y bien entrenadas del imperio. En lugar de enfrentarse a las fuerzas romanas en campo abierto, prefería usar el terreno en su favor. Este enfoque no solo le permitió vencer a varias unidades romanas, sino que también demostró la debilidad de Roma al subestimar la capacidad táctica de los rebeldes. A medida que la rebelión continuaba, Espartaco se ganó el respeto de sus enemigos y el temor de los ciudadanos romanos. Uno de los episodios más notables de la rebelión fue cuando Espartaco logró derrotar a 2 cónsules romanos en el año 72 a.C., lo que fue un golpe devastador para la moral de Roma. Estos cónsules, Cneo Cornelio Léntulo y Lucio Helio Publícola, fueron enviados con fuerzas considerables para sofocar la rebelión, pero ambos fracasaron en sus intentos. Esta serie de victorias no solo sorprendió a Roma, sino que también sirvió como inspiración para otros grupos marginados en el imperio,
quienes veían en Espartaco una figura heroica que desafiaba el poder establecido. Sin embargo, a pesar de las victorias, la situación de Espartaco se complicaba. Aunque su ejército era fuerte, estaba compuesto por una mezcla heterogénea de personas con diferentes motivaciones. Mientras que algunos luchaban por la libertad y la justicia, otros buscaban venganza y saqueo. Esta falta de cohesión en los objetivos del grupo comenzó a debilitar la disciplina interna y las tensiones crecían entre aquellos que querían marchar hacia el norte y los que querían enfrentarse directamente a Roma. Espartaco, consciente de que la rebelión no podría sostenerse indefinidamente, intentó buscar una salida que ofreciera la mejor oportunidad de supervivencia para su gente. En lugar de avanzar hacia el sur y atacar Roma, lo que podría haber sido un suicidio militar, intentó llevar a su ejército hacia el norte de Italia, con la esperanza de cruzar los Alpes y establecerse fuera del alcance del imperio. Sin embargo, este plan se vio frustrado por la negativa de muchos de sus seguidores, quienes preferían seguir luchando dentro de Italia. Roma, ahora plenamente consciente de la amenaza que representaba Espartaco, decidió poner fin a la rebelión con una fuerza abrumadora. Se designó a Marco Licinio Craso, uno de los generales más ricos y poderosos de la República Romana, para liderar las fuerzas contra Espartaco. Craso, con un ejército de 6 legiones, desplegó una estrategia de desgaste, cercando lentamente a los rebeldes y cortándoles el acceso a suministros. A diferencia de los cónsules anteriores, Craso no subestimó a Espartaco y fue implacable en su persecución. El enfrentamiento final entre Espartaco y Craso ocurrió en la región de Lucania en el sur de Italia. Espartaco, al darse cuenta de que no tenía más opciones, decidió enfrentar al ejército de Craso en una batalla desesperada. Aunque lucharon con valentía, los rebeldes no pudieron resistir la fuerza y la organización superior de las legiones romanas. Espartaco, como líder hasta el final, murió en la batalla, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Su ejército fue aniquilado y los sobrevivientes, alrededor de 6.000, fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, una advertencia brutal de Roma para cualquiera que desafiara su autoridad. El sacrificio de Espartaco y sus seguidores, aunque terminó en derrota, dejó una marca indeleble en la historia. La rebelión mostró las profundas divisiones y desigualdades en la sociedad romana y reveló que incluso un imperio tan poderoso como Roma podía ser desafiado por aquellos que no tenían nada que perder. La historia de Espartaco no es solo una crónica de batallas, sino un testimonio de la lucha por la libertad, la resistencia frente a la opresión y el poder de la voluntad humana. Al reflexionar sobre la rebelión de Espartaco, también podemos ver paralelismos con las luchas modernas por la justicia y la igualdad. Su legado trasciende el tiempo, recordándonos que, aunque los sistemas de poder pueden ser fuertes, siempre hay espacio para la resistencia. La historia de Espartaco sigue siendo un símbolo de esperanza para aquellos que luchan contra la injusticia, y su espíritu de lucha vive en cada movimiento que se levanta en nombre de la libertad. Parte 3. El legado de Espartaco y su impacto en la historia. El legado de Espartaco no terminó con su muerte en el campo de batalla. Aunque el ejército de Espartaco fue derrotado en el 71 a.C. por las legiones del general Marco Licinio Craso, su impacto en la historia no puede ser subestimado. A lo largo de los siglos, Espartaco se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la opresión. Desde las luchas obreras del siglo XIX hasta los movimientos de derechos civiles del siglo XX, su nombre ha sido invocado como ejemplo de la lucha por la libertad y la dignidad. En esta sección, veremos cómo la figura de Espartaco ha sido reinterpretada en diferentes momentos de la historia y cómo su rebelión sigue siendo un recordatorio del poder de los marginados para desafiar a las estructuras de poder más fuertes. Desde Karl Marx hasta los movimientos contemporáneos de justicia social, Espartaco sigue siendo una inspiración para aquellos que luchan contra la injusticia. El impacto de Espartaco en la historia no solo se refleja en su tiempo, sino que ha trascendido generaciones y contextos históricos. En la antigua Roma,
Su rebelión sembró el miedo en la élite y mostró las fragilidades de un sistema que se sostenía en gran parte por la esclavitud. Aunque los romanos intentaron borrar cualquier mención de Espartaco tras su derrota, la memoria de su lucha continuó viva entre los más oprimidos. Durante siglos, su historia se transmitió como un ejemplo de lo que los esclavos y los oprimidos podían lograr si se unían contra la injusticia. Uno de los primeros momentos en que Espartaco resurgió como un símbolo fue durante el auge de los movimientos obreros del siglo XIX. Karl Marx y Friedrich Engels, fundadores del marxismo, mencionaron a Espartaco como un precursor de la lucha de clases. Para ellos, su rebelión no era solo un levantamiento contra la esclavitud, sino el primer intento en la historia de los oprimidos por sacudirse el yugo de la explotación de una clase dominante. En ese sentido, Espartaco representaba el ideal de la lucha proletaria, y su ejemplo fue invocado en las luchas por los derechos de los trabajadores en toda Europa durante la Revolución Industrial. En el siglo XX, la figura de Espartaco volvió a tomar relevancia, especialmente en los movimientos de derechos civiles y en la lucha contra la segregación racial en los Estados Unidos. Líderes como Martin Luther King Jr. vieron en la historia de Espartaco un reflejo de la resistencia pacífica y la lucha por la libertad. Aunque Espartaco optó por la lucha armada, su determinación y el hecho de enfrentarse a un sistema profundamente injusto resonaban con las luchas por la igualdad racial y los derechos humanos. La resistencia contra un poder aparentemente invencible era una lección que se podía aplicar a cualquier lucha por la justicia. En el ámbito cultural, Espartaco también dejó una huella imborrable. Su historia ha sido llevada a la pantalla grande en múltiples ocasiones, pero ninguna fue tan influyente como la película Espartaco de 1960, dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas. La película no solo fue un éxito de taquilla, sino que también se convirtió en un emblema de la resistencia contra la opresión. El guionista de la película, Dalton Trumbo, fue uno de los cineastas que había sido incluido en la lista negra de Hollywood durante el macartismo, y la historia de Espartaco se convirtió en una alegoría de su propia lucha contra la persecución política. La famosa frase "Yo soy Espartaco" del final de la película se convirtió en un símbolo de solidaridad y desafío colectivo. Además, el legado de Espartaco ha servido como inspiración para organizaciones políticas y movimientos revolucionarios. En la Alemania de 1919, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fundaron la Liga Espartaquista, un movimiento marxista radical que buscaba derrocar al gobierno imperial y establecer una república socialista. Aunque el levantamiento espartaquista fue aplastado y sus líderes fueron asesinados, el nombre de Espartaco volvió a resonar como símbolo de la resistencia y la lucha por un cambio social. Más allá de los movimientos políticos, la historia de Espartaco ha influido en la percepción de los derechos humanos en general. Su figura se ha utilizado como un recordatorio constante de que incluso los grupos más marginados y oprimidos pueden desafiar a las estructuras de poder más grandes y aparentemente invencibles. Los movimientos de derechos humanos en América Latina, África y Asia también han encontrado en la historia de Espartaco una fuente de inspiración, especialmente en contextos donde la opresión y la explotación han sido características dominantes de la historia. En el siglo XXI, el legado de Espartaco sigue vigente y su historia se continúa reinterpretando a través de diversas formas artísticas y políticas. En un mundo donde las desigualdades sociales y económicas persisten, la rebelión de Espartaco sigue siendo un recordatorio de que la lucha por la libertad y la justicia es una constante en la historia de la humanidad. Su nombre y su ejemplo siguen inspirando a aquellos que buscan derribar sistemas opresivos y construir sociedades más justas y equitativas. Finalmente, Espartaco representa algo más que un guerrero o un líder militar. Es un símbolo universal de la resistencia humana contra la opresión y su historia trasciende las fronteras geográficas y temporales. Cada vez que se lucha por la libertad, la dignidad y los derechos humanos, el espíritu de Espartaco está presente, recordándonos que, aunque los opresores pueden tener poder y recursos, la voluntad colectiva por la justicia es una fuerza imparable.
Conclusión. La historia de Espartaco nos deja lecciones poderosas sobre la resistencia, la libertad y la lucha contra la opresión. Aunque su rebelión fue finalmente aplastada, su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. Espartaco es más que un gladiador, es un símbolo de la lucha humana por la dignidad y la justicia. Hoy, más que nunca, su historia sigue siendo relevante en un mundo donde las luchas por los derechos humanos y la igualdad continúan. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre figuras históricas que dejaron una marca imborrable en el mundo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con tus amigos y déjanos tus comentarios abajo. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de la historia de Espartaco en nuestro tiempo? La historia de Espartaco también nos recuerda el poder del liderazgo y la capacidad de inspirar a otros, incluso en las circunstancias más difíciles. Espartaco no solo fue un guerrero hábil, sino un líder que supo unir a personas de diferentes culturas, procedencias y trasfondos bajo una misma causa. En un mundo donde las divisiones sociales, económicas y políticas siguen separándonos, el ejemplo de Espartaco demuestra que la unidad y la solidaridad pueden ser fuerzas transformadoras capaces de desafiar incluso a los sistemas más opresivos. Otro aspecto clave que nos enseña Espartaco es la importancia de la perseverancia. Aunque sabía que su rebelión se enfrentaba a un poder imperial aparentemente insuperable, nunca abandonó su lucha. A pesar de las derrotas y las adversidades, continuó guiando a su ejército con determinación. Este espíritu de resiliencia es un recordatorio poderoso de que, aunque los cambios significativos a menudo parecen imposibles, la perseverancia y la fe en una causa justa pueden generar un impacto duradero. Además, la historia de Espartaco nos invita a reflexionar sobre los sistemas de poder y las injusticias estructurales que persisten en la actualidad. El sistema esclavista de Roma no es tan diferente de las muchas formas de opresión que aún existen en el mundo moderno, desde la explotación laboral hasta las desigualdades sociales y raciales. Espartaco nos insta a no quedarnos en silencio frente a estas injusticias, sino a buscar activamente maneras de desafiarlas y transformarlas. Por último, su legado nos recuerda que las victorias más significativas no siempre son militares o políticas. Aunque Espartaco no logró derrocar a Roma, su historia ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos a luchar por la libertad, la igualdad y la justicia. En este sentido, su mayor triunfo fue haber dejado un legado de coraje, esperanza y resistencia que sigue vivo en los corazones de todos aquellos que luchan por un mundo más justo. No olvides seguir conectado con nuestro canal para más contenidos que exploren figuras históricas como Espartaco y las valiosas lecciones que nos dejan para enfrentar los desafíos de hoy.